Excelente. Bueno, un poco el tema de hoy es la continuación de lo que iniciamos la clase anterior, el tema de máquinas. Sintéticamente, en la clase pasada habíamos hablado sobre las máquinas de corriente continua, no quiero extenderme sobre este tema. Las únicas los únicos puntos que quisiera dejar de las máquinas de corriente continua es el hecho ese de que recuerden que, bueno, son máquinas que sí o sí requieren del colector de Delgas, ese dispositivo electromecánico que al final del día rectificaba la señal tanto que se inyectaba a la máquina como la que se obtenía de la máquina si la máquina fuese utilizada como motor, ¿sí? Eh, Su construcción, bueno, dependía, su conexión, mejor dicho, dependía un poco de las circunstancias que uno quisiera lograr de la máquina. Teníamos esa conexión en serie, en conexión shunt o derivación, o la combinación de las mismas para obtener distintos tipos de resultados, ¿sí? Y después de hablar de las máquinas de corriente continua, habíamos empezado a hablar sobre las máquinas de corriente alterna, puntualmente sobre las máquinas asincrónicas. Repasando un poco los conceptos, era la máquina sincrónica es una máquina que gira, que su velocidad de rotación es proporcional a la frecuencia eléctrica del sistema, y la máquina asincrónica, que es la que empezamos la clase anterior, es una máquina cuya velocidad de rotación es ligeramente distinta a una proporción de la frecuencia eléctrica. Comenzamos nuestra charla hablando sobre la parte eh, sobre el campo magnético rotante, habíamos hablado de algunos instantes eléctricos, electromecánicos, mejor dicho, de la máquina, analizando qué es lo que pasaba con la fuerza magnetomotriz resultante a medida que iba evolucionando el tiempo, y llegamos a esta gran conclusión sobre el campo magnético rotante, ¿sí? Que dependía naturalmente de la frecuencia del sistema y de los pares de polos eléctricos que tenía la máquina. ¿Bien? Después de eso, bueno, después de hablar un poco sobre la teoría del campo magnético rotante, habíamos propuesto la idea de colocar una espira dentro de ese campo magnético, y lo que observábamos es que si la espira estaba cerrada, se generaba una fuerza en el conductor, que bueno, básicamente por estar fijado en el centro de ese cilindro, tendía a rotar básicamente. Ahí se habla un poco de cómo era, cómo se desarrollaba la fuerza de rotación en función de el valor de la inducción, mejor dicho, la dirección de la inducción y la dirección de circulación de la corriente. Y habíamos llegado a este concepto tan importante que tenían las máquinas asincrónicas, que era el concepto de resbalamiento o deslizamiento. El resbalamiento era una medida de magnificar qué es lo que ocurría con las diferencias de velocidades eléctricas, electromecánicas, mejor dicho, de la máquina respecto a esta velocidad sincrónica que dependía naturalmente del sistema eléctrico al que estaba conectado. También habíamos hablado de las distintas conformaciones de la máquina asincrónica, habíamos hablado un poco del estator, cómo estaba armado, y las dos versiones que teníamos sobre el rotor. ¿Sí? Una construcción de rotor bobinado, en donde los extremos de esas bobinas estaban disponibles para poder para hacer distintos tipos de configuraciones con los bobinados, y la construcción llamada jaula de ardilla, en donde eh, básicamente estaba constituido por dos anillos conectores y unas barras conductoras que iban atravesando el material. Bien. Después de eso empezamos con el modelado eléctrico de este tipo de máquinas. Sí, habíamos hablado ahí de las coronas circulares donde se conectan las distintas varillas conductoras, y bueno, básicamente son esos conductores. Y habíamos llegado también a la conclusión de que en cada una de esas varillas conductoras se generaban microtensiones. Esas tensiones dependían hacían circular una corriente por ese medio conductor, que dependía también de la impedancia propia que tenía el conductor en sí mismo. Lo habíamos concentrado todo en una tensión llamada E2, y habíamos llegado a la conclusión de que esa tensión E2 dependía naturalmente de una frecuencia, de la frecuencia de la tensión inducida en ese material. Que a su vez esa tensión inducida
mejor dicho, que la frecuencia de esa tensión inducida dependía del resbalamiento de la máquina. ¿Ok? Y lo último que habíamos conversado en la clase pasada era este circuito equivalente completo, donde este circuito se apreciaba, ¿no? Por un lado, la resistencia estatórica con la impedancia, o sea, la impedancia estatórica, mejor dicho, con resistencia y reactancia, una rama paralelo vendría a ser las pérdidas en el hierro, el concepto de pérdidas en el hierro en general, y por el otro lado estaban las pérdidas rotóricas, como R, ahí dice 2,1 y X 2,1, resistencia y impedancia y reactancia del bobinado rotórico, y se modelaba la carga en función del resbalamiento. Bien, ahí estaba indicada R21, que sería la resistencia del bobinado rotórico y afectada por el resbalamiento. Entonces, de alguna forma, lo que nos da esto a pensar es que la máquina, al final del día, la máquina en sí mismo, y la potencia que entrega la red va a depender del valor de resbalamiento en cada punto. No, creo que no habíamos llegado al flujo de potencia de la máquina, pero bueno, básicamente lo podemos mencionar. De la potencia que la máquina, la potencia eléctrica que la máquina absorbe de la red, hay una porción de pérdidas que se pierde en el bobinado rotórico, los conductores del bobinado estatórico, perdón. Hay una parte de pérdidas en el hierro, ¿sí? Naturalmente saturación y demás características que habíamos mencionado también incluso para el transformador ocurren en este tipo de máquinas. Y también teníamos pérdidas en el cobre rotóricos. Bueno, naturalmente al ser conductores, los conductores tienen impedancia y bueno, las pérdidas van por ese lado. Con ese valor llegamos al valor de potencia interna, que es un valor de potencia eléctrica que la máquina va a aportar a punta de eje. Naturalmente hay otras pérdidas más que dependen del rozamiento, que dependen de si la máquina tiene ventiladores y demás, que bueno, van a ser a las veces de lo que va a llegar a punta de eje de la máquina, ¿sí? O sea, sepan que esta potencia interna, esa PI que dice, que se menciona sobre el final, que está básicamente acá, es potencia eléctrica, ¿sí? Que desarrolla la máquina. Por eso todas las pérdidas que están mencionadas antes son también pérdidas eléctricas. Y después vendrán las mecánicas. Bien. Algunas expresiones, y acá hay un poco, no queremos que se lo acuerden de memoria, pero sí un poco de dónde salen las expresiones de este tipo de máquinas. La potencia absorbida es función de las características eléctricas del sistema, la tensión de línea, la corriente que absorbe y el coseno phi entre tensión y corriente. Las pérdidas en el cobre del estator dependen de la propia resistencia del estator. Las en el hierro dependen de la tensión a la que esté sometida la máquina y de la resistencia o sea, la resistencia equivalente de la pérdida en el hierro. Y de igual manera que en el estator, las pérdidas en el cobre, rotóricos, dependen de la resistencia rotórica y naturalmente de la corriente que les va a circular. Llegando al equivalente de potencia interna de la máquina, que depende de la corriente que absorbe de la red y de la resistencia de los bobinados rotóricos y del resbalamiento. Bien, la cupla interna de la máquina es esta misma potencia dividido a la velocidad a la que efectivamente la máquina está girando. Y cuando digo efectivamente, estoy hablando de que esta no es la velocidad sincrónica. Si fuese la velocidad sincrónica tendría el subíndice S y sería constante. Entonces, al hablar de potencia de cupla interna, perdón, de velocidad nominal, o sea, mejor dicho, de velocidad real, tenemos indefectiblemente que afectar la velocidad sincrónica por el resbalamiento. ¿Ok? Un breve paréntesis para decirles que recuerden que este tipo de máquinas se las llama máquinas de inducción también, debido a que la corriente que circula por el bobinado rotórico es inducida por el campo magnético rotante que se genera en el estator. ¿Sí? No es que
como vimos en las otras, por ejemplo, en la máquina de corriente continua, en la máquina de corriente continua se inyectaba una corriente eléctrica en los dos bobinados. En este caso, el bobinado rotórico no se le inyecta nada, no se le inyecta ningún tipo de tensión, o sea, es la propia inducción de lo que se genera en el estator lo que hace que es una generación de corriente en el bobinado rotórico. Bien, y esa también era una de las razones por las cuales esta máquina nunca llegaba a la velocidad sincrónica, porque al llegar a la velocidad sincrónica no había variación de campo magnético, y al no haber variación de campo magnético no hay una tensión inducida. Si no hay una tensión inducida, no hay una corriente que circula por el rotor. Si no hay una corriente que circula por el rotor, básicamente no hay potencia interna, y acá está evidenciado, y si no hay potencia interna, naturalmente tampoco hay cúpula. ¿Ok? Una consecuencia de la otra. Bien, estos parámetros de las máquinas se obtienen de la misma forma que se obtienen los parámetros, por ejemplo, para un transformador. Hay dos ensayos que se le hacen a este tipo de máquinas. El ensayo de motor en vacío, se conecta el motor a la red eléctrica convencional sin ningún tipo de problemas, se colocan amperímetros, voltímetros y batímetros, y se obtienen naturalmente las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el hierro y la pérdida mecánica que naturalmente se da en su rotación, ¿sí? Bueno, ahí hay una expresión de cómo básicamente obtener un poco la separación entre las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro. Y luego tenemos una forma de obtener la resistencia, las pérdidas en el estator, las pérdidas en series de la máquina, eh, al hacer el ensayo de rotor bloqueado. El ensayo de rotor bloqueado es básicamente lo mismo que hacer el ensayo de cortocircuito del transformador. No sé si se acuerdan que lo que se hacía era poner en cortocircuito el secundario de la máquina y se inyectaba una tensión reducida hasta que circula la corriente nominal de la máquina. Bueno, acá es lo mismo, acá se bloquea el eje de la máquina y se inyecta tensión reducida por un tiempo reducido, como se menciona ahí, sin lograrlo, sin llevarlo a los límites de elevación de temperatura, y lo que se obtienen son los parámetros serie de la máquina, es decir, la resistencia en el cobre estatórico, en el rotórico, bueno, la reactancia también del estator y del rotor. Bien, conceptualmente es el mismo proceder para las máquinas. Ustedes van a ver que el ensayo de vacío y, en este caso, rotor bloqueado, pero cortocircuito, son ensayos que se replican en todo tipo de máquinas. Bueno, tenemos ese circuito que vimos antes, bastante complejo. Si lo resolvemos de alguna forma por Thevenin, y acá apelo a que en algún momento hayan hablado de Thevenin. ¿Alguien me puede confirmar eso? Ya en la carrera, ¿eh? Si lo vieron Sí, sí, Ok, ya hablaron de los equivalentes de sí. Thevenin. Bueno, entonces no les estoy contando nada nuevo. O sea, el equivalente de Thevenin es básicamente reducir todo hasta esos dos puntos, el sistema, y plantear un equivalente de tensión y de resistencia, de impedancia serie. Bueno, resolviéndolo de esa forma, nos queda esa expresión que se ve ahí, que por un lado está el equivalente de Thevenin, la impedancia equivalente de Thevenin, que sería la resolución del estator y las pérdidas en el hierro, y una tensión teórica de fase que es prácticamente la misma que la que se toma de la red. ¿Bien? Y por el otro lado tenemos toda la rama o digamos, las cuestiones del rotor, o sea, la impedancia del rotor y el modelado de la capa. Tomando este equivalente de Thevenin, no, acá vuelvo a decirles, la idea es que no se acuerden tanto estas expresiones, al menos para nosotros, para esta materia. Lo tendrán que ver en máquinas y arreglarse con la gente de máquinas. Pero la idea nuestra es que ustedes se lleven tres conceptos muy importantes de todo esto, ¿sí? Es que la potencia interna de la máquina depende en forma cuadrática de la tensión a la que se le aplique, ¿sí? O sea, un impacto, un incremento en la tensión genera un incremento cuadrático en la potencia. Lo mismo una reducción de tensión, básicamente. Lo mismo pasa con la cupla. Y fíjense que en los dos casos, tanto como la potencia interna como la cupla interna de la máquina, dependen del resbalamiento.
Si uno tomara resbalamiento igual a 1, que es la situación de rotor bloqueado, básicamente puede obtener la cupla interna de arranque de la máquina. Y este es un gran punto interesante de este tipo de máquinas, porque la máquina asincrónica es una máquina, asincrónica trifásica, es una máquina muy, muy interesante, justamente porque es una de las pocas máquinas que tiene una gran cupla de arranque. ¿Sí? Eh, Tiene otras dificultades, pero eh, lo más importante de su utilización es porque es una máquina que puede arrancar con una cupla bastante interesante y bueno, poder traccionar a la carga sin ningún tipo de problemas. Si uno hace lo mismo con la potencia interna de la máquina, bueno, naturalmente como la corriente es cero en el arranque, es máxima en el arranque, también tendrá un valor de potencia interna asociado. Eh, Lo que están viendo ahora en pantalla es una gráfica del valor de la cupla versus la velocidad, ¿sí? Y su evolución a lo largo digamos, desde la velocidad cero hasta cercana a la velocidad sincrónica. Y acá está un poco evidenciado lo que les decía antes, ¿no? La cupla, esta máquina tiene una cupla de arranque que se puede obtener del equivalente de Thevenin que habíamos visto antes. Esa cupla de arranque no es la máxima se desarrolla a otra velocidad. Esto es un esquema, no es exactamente a la velocidad que se desarrolla, las máquinas son todas distintas y va a depender de variables constructivas para saber el valor de a qué velocidad sea la cupla máxima. Pero sepan que la cupla de arranque no es la cupla máxima, ¿sí? En condiciones normales. Es alta la cupla de arranque, pero no se llega a la velocidad, a la cupla máxima. Bueno, acá un par de puntos característicos. El punto de velocidad cero coincide naturalmente con el punto de resbalamiento igual a 1 y el punto de velocidad sincrónica coincide con el punto de resbalamiento igual a 0, a lo que habíamos comentado en la clase pasada. ¿Dónde es el punto de funcionamiento aproximado de este tipo de máquinas? Y bueno, básicamente ahí, en esa rampa descendente que tiene el valor de la cupla, es donde naturalmente se usa la máquina. Esto no es un capricho, sino porque en esa franja la máquina tiene un comportamiento, no voy a decir lineal porque es una curva, pero se asemeja lo más posible a una línea entre los puntos A y B, y es donde la máquina es lo más estable posible. Pero fíjense que la velocidad entre esos dos puntos no es la velocidad sincrónica, sino que depende, o sea, si la carga tuviese un punto más alto, si fuese, no sé, por decir algo, si fuese más horrible esa, esa curva, ¿no? Si la cupla resistente fuese, no sé, más acá arriba, la velocidad sería menor. Si fuese menos carga de cupla, o sea, menos cupla a punta de eje, cupla resistente a punta de eje, la velocidad sería mayor. Entonces acá ya se está evidenciando algo muy importante sobre este tipo de máquinas. O sea, si bien acá el incremento es bajo, justamente por eso se usa esta parte lineal de esta parte de la curva, eh, naturalmente es una máquina que la velocidad a la que se mueve eh, es sensible a la carga a la que esté conectada. Y es por eso que esta máquina era, si bien es interesante porque tiene una cupla de arranque muy buena, tiene el defecto de que su velocidad de rotación no es constante y es dependiente de la carga. Y eso es un problema. Un problema para algunas aplicaciones, algunas otras no. No sé, que un ventilador se desplace a, no sé, 5 revoluciones por minuto más lento de la velocidad sincrónica, tal vez no sea un problema. Pero para una máquina de precisión, para una máquina en donde la velocidad tiene que ser una variable constante, no importa cuál sea la carga, este es un problema, básicamente. Bueno, acá hay una forma de obtener el valor de cupla de arranque máximo, el valor de cupla máximo. Si uno pudiese acceder a la resistencia interna del bobinado rotórico, algo que se puede hacer
pura y exclusivamente con el rotor bobinado, una máquina de rotor bobinado, ya que habíamos hablado que un extremo del bobinado está conectado en estrella y los otros extremos están disponibles eh, a través de anillos rotantes. Si pudiésemos modificar la resistencia circuital de la máquina, podríamos desplazar el valor de cupla máxima y llevarlo lo más cercano, o sea, haciendo que el valor de cupla máxima se dé más cerca del instante de arranque. Esto es también importante porque, bueno, hay toda una teoría sobre modelado de cargas, ¿sí? Que se los dejo a los compañeros de accionamientos en cuarto año, ¿no? Accionamientos, ya me olvidé de todo eso, hace tanto que la cursé. Sí, en cuarto. En cuarto, bien, la confirmación. Eh, el modelado de las cargas es bastante interesante, ¿sí? Dependiendo digamos, la carga a mover, no sé si hablé de un ventilador, pero puede ser un compresor, puede ser no sé, una cinta transportadora, no sé si se me van a ir ocurriendo a medida que vamos charlando las cargas. Dependiendo del tipo de carga, es cómo se comporta eh, respecto de la velocidad. O sea, materiales más viscosos tienden a tener una cupla resistente en el arranque mucho más elevada, pero uno cuando después de que vence la velocidad, una velocidad límite que tiene el fluido, eh, puede desplazar la carga mucho más fácilmente. Entonces, bueno, en esos casos tal vez se requiera que la máquina arranque con una cupla distinta eh, para poder manejar esa carga, básicamente. Como dice ahí, la cupla máxima no depende de la resistencia del motor. Sí puede variarse la velocidad a la cual se produce el máximo mediante el agregado de resistencias al motor. Es decir, yo no puedo tener mayor o menor cupla poniéndole resistencias, ¿no? O sacándole resistencias al rotor. Lo que se quiere decir ahí con ese texto es colocando distintos valores de resistencia serie sobre el bobinado rotórico, uno puede desplazar ese valor de cupla máxima y usarlo a su conveniencia, básicamente. Hablamos del valor de cupla interna, pero bueno, también nos faltaron dos variables muy importantes de la máquina. La primera es la potencia interna y la segunda es la corriente de la evolución de la corriente. Fíjense que la potencia interna inicia con un valor de 0 y copia más o menos la evolución de la cupla interna de la máquina. Y después hay algo que es muy notable en este tipo de máquinas. Fíjense que cómo es la evolución de la corriente. La corriente de la máquina tiene un máximo que es en el arranque. Y después el valor de corriente va bajando a medida que evoluciona la rotación de la máquina hasta convertirse en cero, en ese cero teórico, si la máquina llegase a la velocidad de sincronismo. ¿Sí? Pero bueno, ahí como se menciona digamos, en la diapositiva, la corriente de arranque suele estar entre 6 a 8 veces la corriente nominal de la máquina. 6 a 8 veces la corriente nominal de la máquina es un problema. Es un problema no para la máquina en sí misma, porque la máquina está construida para tal fin, pero sí es un problema para la instalación. ¿Sí? Imagínense una máquina muy grande, con un arranque directo, que absorbe 8 veces la corriente nominal para la cual está diseñada. Esa máquina va a generar una caída de tensión en el alimentador muy grande. Si esa máquina a su vez está conectada a un tablero como el del trabajo práctico, sepan que vamos a tener una caída de tensión mayor en el alimentador principal de ese tablero. Y si tenemos una caída mayor en el alimentador principal de ese tablero, esa caída de tensión la vamos a ver reflejada en todos los demás consumos que tenemos conectados a ese tablero. Entonces, es un problema, en definitiva. Mucha corriente de arranque, punto bueno o punto interesante de este tipo de máquinas es que tienen buena cupla de arranque, pero el tema de la corriente nominal es un problema en sí. Algo antes de empezar con los métodos de arranque,
lo que se ve acá es una diapositiva con lo que sería una bornera, serían los terminales de conexión de la máquina. Normalmente vienen esos 6 puntos de conexión en un motor jaula de ardilla convencional. Entonces, bueno, se identifican cuáles son los extremos de los bobinados para poder hacer distintos tipos de conexión, ¿no? La conexión estrella, o sea, es decir, que generar un centro de estrella entre los 3 bobinados y alimentar con cada fase, o bueno, hacer una conexión triángulo. Ahora vamos a conversar un poco sobre la conexión triángulo también. Y la otra gran ventaja que tiene este tipo de máquinas es que realizar una inversión de giro es muy fácil. Basta con alternar dos fases, cualquier sea, ahí está identificado R y S alternados, pero podrían haber sido S y T o R y T, no importa entre cuáles se haga el cambio, el resultado sea el mismo, o sea, se cambia el sentido de giro de la máquina. Fenómeno, tenemos una máquina fácil para invertir la velocidad, el sentido de giro, cupla de arranque muy elevada, pero las dos grandes desventajas que tiene esta máquina, son una elevada corriente de arranque y la referencia de velocidad que no es certera. ¿Ok? Eh, por por estas últimas dos condiciones, este tipo de máquinas han sido poco utilizadas hace mucho tiempo. ¿Sí? Esto es arqueología pura, ¿eh? No es que... esto me lo contaron, voy a decir así. Porque este tipo de máquinas, o sea, era muy difícil eh, colocar una referencia de velocidad y sostenerla, ¿no? Lo que habíamos hablado antes, dependían dependían de la carga a la que se le conecte. Y si a eso le sumábamos el problema de que la corriente de arranque era muy elevada y las hacía máquinas bastante difíciles de controlar, digámoslo. La gran ventaja que tenía este tipo de máquinas, naturalmente, es que su construcción era muy sencilla. O sea, un bobinado estatórico fácil de hacer, el bobinado rotórico, ni hablar, eran unas coronas concentradoras y las varillas, y con eso se resolvía básicamente la máquina. Pero las dificultades que les mencioné. Entonces, se han ideado distintas formas para poder controlar esos efectos. ¿Sí? Habíamos hablado de que la máquina, esta máquina asincrónica trifásica, eh, su potencia interna y su consumo de corriente depende también de la tensión a la que está aplicada. No sé si recuerdan de, de las expresiones que habíamos visto antes. Entonces, una forma de reducir la tensión que se le aplica a la máquina y en consecuencia a la corriente que la máquina toma de la red es conectarla de esta forma. ¿Sí? Una conexión es la conexión estrella, en donde cada bobinado está sometido a la tensión de fase, y la otra conexión es la llamada triángulo, en donde cada bobinado está sometido a la conexión a la tensión de línea. ¿Sí? Si quieren ponerlo en términos de tensiones conocidas, la conexión estrella, en la conexión estrella, cada uno de los bobinados de cada fase está conectado en 220 volt. En cambio, en la conexión en triángulo, cada bobinado está conectado a 380 volt. Naturalmente, como lo habíamos mencionado antes, entre una y otra de esas conexiones hay una diferencia de potencia interesante, porque si recuerdan de lo que mencioné antes, la potencia de la máquina, la potencia interna de la máquina dependía en forma cuadrática de la tensión a la que se aplicaba. Entonces, acá están un poco las expresiones. Al tener una variación cuadrática, la potencia la cupla y la potencia de esta máquina conectada en estrella era 3 veces menor que la potencia y la cupla de una máquina conectada en triángulo. La misma máquina, ¿bien? O sea, si lo conecto de una forma, la máquina tiene una potencia X, si la conecto, o sea, una potencia X conectada en estrella, y si la conecto en triángulo, la máquina tiene otro valor, el triple de potencia y de cupla. Lo mismo pasa con la corriente, ¿sí? Acá hay dos gráficos que son bastante interesantes de ver.
Empecemos por el de cupla. Este gráfico que está en punteado es la conexión en triángulo, y este que se ve acá un poco más bajo es la conexión en estrella. Fíjense que la proporción es un tercio, la conexión en estrella es un tercio de la conexión en triángulo, casi todos los puntos. Entonces, ¿por qué se hace esto? Esto es una desventaja, ¿no? Que la cupla sea un tercio. La ventaja está de este lado, es que la corriente en la conexión estrella es menor que en la conexión en triángulo. Buenísimo, tenemos menos corriente en una conexión que en la otra, y después, bueno, se hace un salto para tener una cupla mayor. El problema de hacer esto es que, básicamente, tenemos que cerciorarnos de que la carga que vamos a desplazar se pueda, al menos en la condición de arranque y hasta que se llega a la velocidad nominal, se pueda manejar con la conexión en estrella. Porque si no, esto en los papeles es muy lindo, pero en la práctica no funciona. ¿Ok? ¿Cómo se conecta la conexión estrella y después en triángulo? Bueno, básicamente hay una serie de contactores, ¿sí? De los contactores que habíamos hablado antes. Para conectar en estrella se cierra el contactor de línea y el contactor del centro de estrella, y pasado un tiempo se abre este contactor en velocidad y se cierra el contactor de triángulo, ¿sí? Nunca primero el de triángulo y después el de estrella, porque si no, acá hay un cortocircuito, básicamente. ¿Se entendió por qué se usa, qué ventajas y por qué se usa la conexión estrella-triángulo? Están ahí, ¿no? Sí, Sí, se profe. entendió. Ok, ok. Importante. Importante saber que están. Bueno, esto es una forma de, como les decía antes, ¿no? De manejar la máquina con una suerte de tensión reducida. Reducida porque si uno piensa que la máquina la conecta de una forma y de otra, la tensión que le llega al bobinado es raíz de 3 veces menor en estrella que en triángulo, ¿sí? Eh, o sea, naturalmente es ingenioso este tipo de conexiones, pero es un salto, ¿no? O sea, tenemos una conexión que es la de estrella y otra que es la de triángulo, y la diferencia es raíz de 3 entre una y la otra. Bien. Una forma de que esos saltos de tensión sean un poco más, ¿cómo decirlo?, más eh, secuenciales era mediante la utilización de autotransformadores. El autotransformador es un bobinado que, dependiendo la cantidad de espiras que uno toma, tiene una tensión distinta que saca hacia la red. Bien. Bueno, acá se ve la conexión de un motor con un autotransformador, en donde básicamente pasa eso que les decía, ¿no? En distintos estadios de su conexionado de las espiras del autotransformador, tenemos distintas tensiones que le llega a la máquina. La máquina está conectada en estrella, ¿sí? En conexión en estrella, y lo que se hace es, bueno, ajustando la posición de las espiras del autotransformador en las 3 fases al mismo tiempo, hacer que a la máquina le llegue una tensión reducida. Y finalmente, bueno, hasta que el autotransformador se abre el autotransformador y se cierra el contactor K3 para que la máquina quede directamente conectada de la línea eléctrica. Esto que ven acá realmente es algo que no se usa más. No es práctico. La tecnología ha evolucionado muchísimo para que se sigan usando este tipo de configuraciones. ¿Es bueno que la sepan? Sí, claro, porque a pesar de que no se usan en aplicaciones nuevas, digámoslo así, eh, son conexiones con las que se pueden llegar a encontrar. Lo mismo estrella-triángulo, ¿no? Parece algo que suena bastante, pero la conexión estrella-triángulo tiende al desuso por la complicación de los 3 contactores, la complicación del temporizador entre una conexión y la otra. O sea, tiene varias dificultades ese tipo de conexiones. Pero es bueno que las conozcan, porque dieron lugar a mucho análisis sobre este tipo de máquinas. Conexiones estrella-triángulo van a seguir encontrando, sigue habiendo muchas configuraciones de esas. Autotransformador, les diría que es algo más improbable que puedan encontrar en su carrera profesional.
Ni hablar de este que viene ahora, que es el de tensión reducida con la utilización de impedancias. En vez de colocar un autotransformador que nos va dando distintos niveles de tensión, colocamos una impedancia de un valor X en serie con el bobinado estatórico. Básicamente le bajamos la tensión que le llega a la máquina. Los problemas de esas impedancias son múltiples, ¿no? Desde que la impedancia tiene un valor fijo hasta que la impedancia genera una pérdida, básicamente. Algo no deseado en este tipo de configuraciones. O sea, les diría que esta es la conexión menos utilizada hoy por hoy en este tipo de máquinas. Con todo esto seguimos analizando el gran conflicto que tienen estas máquinas, que es, bueno, básicamente eh, lograr que la corriente de arranque sea controlada, o sea, sea un valor que pueda, a la que se pueda conectar. Y apareció este dispositivo, después de mucho esperarlo. Eh, este dispositivo termina siendo la evolución del arranque estrella-triángulo. Evolución tecnológica, me refiero. O sea, sepan que hoy por hoy en la configuración de arranque estrella-triángulo es algo que, como les decía antes, tiende un poco al desuso, porque este tipo de dispositivos han evolucionado muchísimo. O sea, ¿qué es lo que hace el arrancador suave, el arranque suave, o el soft start en inglés? Básicamente, lo que habíamos hablado antes, hacer que a la máquina le llegue un nivel de tensión más bajo, ¿sí? Un nivel de tensión nominal en bornes más bajo. ¿Cómo lo hace esta máquina? Básicamente lo que hace es recortar la señal de tensión. Al recortar la señal de tensión con dispositivos electrónicos, con tiristores, ahora voy a explicar lo que es un tiristor, sintéticamente, básicamente lo que hacen es cortar la señal de tensión, haciendo que a la máquina le llegue una tensión efectiva menor. La señal de tensión es malísima, no es una señal de tensión sinusoidal perfecta, sino que le llega una equivalente distorsionada con un valor medio eh, ajustado. Al lograr un valor medio ajustado, la tensión efectiva que le llega a la máquina es menor. Si la tensión efectiva que le llega a la máquina es menor, recuerden que la corriente que toma de la red es menor. Naturalmente, en consecuencia, la tensión y la cupla van a ser menores por efecto de que la tensión es menor. ¿Sí? Pero al poder operar a altas velocidades, producto de la conmutación electrónica, se pueden lograr ajustes de control bastante interesantes en la máquina. Bien, arriba de todo hay un esquema básico de cómo funciona prácticamente un arrancador suave. Toma mediciones de corriente y de tensión, hace un proceso, evalúa las pérdidas, evalúa la potencia del motor, la cupla que se desea, se establece una cupla ideal de transformación, ¿sí? Y en función de eso hay un dispositivo electrónico que opera sobre esos tiristores. El tiristor es un switch, un interruptor de alta velocidad electrónico, ¿sí? Donde conduce en un sentido, si están colocados ahí los dos tiristores, uno en directa y otro en inversa, justamente para que uno conduzca en un sentido y el otro conduzca en el otro sentido, y excitando la base de esos tiristores, uno puede manejar la conductividad de ese dispositivo. O sea, eh, antes de hablar de tiristores había que ir un paso atrás, perdón, y hablar de un diodo. El diodo es un dispositivo electrónico que lo que hace es permitir la conducción de corriente en solo un sentido, en el sentido donde está dibujada la flecha, digámoslo así, burdamente. El tiristor hace lo mismo, pero con la ventaja de que si uno, eh, además, además de conducir en una sola dirección, esa sola dirección en la que puede conducir está condicionada a si la base está energizada o no. O sea que tiene un conector más para poder controlar la base. Es los principios del control, ¿no? Todo esto que les estoy diciendo. Y al ser electrónico, estos equipos se pueden manejar a altísimas velocidades. Cuando digo altísimas velocidades, estamos en el orden de poder manejar a velocidades
superiores a la frecuencia de la red. ¿Ok? O sea, el dispositivo conmuta a velocidades superiores a la de la red. Entonces, el arrancador suave, al final del día, es un equipo que lo que hace es controlar la tensión que le llega a la máquina. Nada más que eso. O sea, a la máquina, en vez de llegarle la tensión plena, le llegará una tensión recortada y con una tensión efectiva menor. Bien. Con esto resolvemos, o mejor dicho, se resuelve uno de los principales problemas de la máquina, que era el tema de la corriente de arranque y, bueno, también de la cupla si uno lo tiene en consideración. ¿Entendió más o menos cómo funciona un arrancador suave? Sí, Porque ahora vamos un paso más. Eh, perdón, antes de ir un paso más, me quedó uno en el medio. Sobre el rotor bobinado, ¿sí? Todo lo que hablamos antes aplica a los dos tipos de máquinas, pero rotor bobinado y rotor jaula, me refiero. El rotor bobinado tiene una diferenciación respecto del rotor jaula, básicamente que las conexiones del rotor son accesibles. Y colocando resistencias, como habíamos mencionado antes, se puede manejar el valor de cupla máxima o de cupla que se desarrolla en el arranque. Bueno, eso es un poco para el arranque propio de la máquina. En este caso es solamente ajustar la cupla, porque la corriente en definitiva va a ser similar. Ok, hablamos el tema tensión reducida de la máquina y de la corriente que toma, pero no terminamos de resolver el gran problema que tiene la máquina, que es el control de la velocidad. ¿Sí? Habíamos mencionado que este tipo de máquinas, la velocidad de rotación depende exclusivamente de la carga. Bueno, naturalmente de la construcción de la máquina, pero la precisión de la velocidad la va a dar en definitiva la carga. Y acá es donde aparecen estos equipos llamados variadores de velocidad, que lo que hacen puntualmente es dar un control superior sobre la máquina asincrónica trifásica. Cuando digo superior es porque no solamente vamos a poder controlar la tensión la tensión que le llega a la máquina, propiamente dicha, sino que también vamos a poder controlar la frecuencia de esa tensión. ¿Sí? Recuerden que controlando la frecuencia a la que llega, a la que tiene, que le llega a la máquina, la frecuencia sincrónica que le llega a la máquina, podemos controlar la velocidad, básicamente. Lo que hace este tipo de equipos es, por un lado, tomar tensión trifásica de la red, rectificarla, ¿sí? Por eso están esta parte, estos diodos acá de rectificación. Acá hay un bus de corriente continua, o sea, entre este punto y este punto hay una señal de corriente continua. Y aparecen de nuevo los tiristores, ¿sí? Los tiristores, estos elementos de potencia, que lo que van a hacer es generar una tensión así con rectángulos, ¿sí? De pulsos que se asemeja a una señal efectiva de variable en el tiempo, como si fuese una curva sinusoidal. Naturalmente esto no es una curva sinusoidal, ni cerca está de serlo, ¿no? Eh, pero al ser pulsos y modelando el ancho de pulso de esas señales, a la máquina es como si le llegase una señal sinusoidal. Bien, y en ese es como si le llegase una tensión sinusoidal, nosotros por un lado podemos manejar este valor, ¿sí? Este valor máximo, para arriba y para abajo. Si bajamos y subimos ese valor, naturalmente vamos a tener una reacción distinta en la corriente que se genera en la máquina, tanto en el arranque como en su evolución natural. Y después se puede modelar cómo, cómo es este disparo de tensión. Modelando este disparo de tensión, es decir, modelando la frecuencia de disparo de esta señal, podemos manejar la velocidad de la máquina, ¿sí? Recuerden lo que estaba acá, ¿no? La velocidad, la tensión al cuadrado y la velocidad sincrónica manejan la cupla de la máquina y, bueno, naturalmente, manejando la tensión que llega a la máquina, manejamos la corriente.
y la velocidad sincrónica, que en definitiva va a ser un poco cercana a la velocidad de rotación de la máquina, depende naturalmente de la frecuencia de esta. ¿Sí? Hay una forma más de variar la velocidad, que es variando la cantidad de pares de polos, pero no sería este el caso. ¿Sí? Esto es ya constructivo de la máquina. No recuerdo si habíamos dejado una diapositiva del Dalander, ahora vamos a ver. Pero bueno, conceptualmente este tipo de máquinas, este tipo de equipos, mejor dicho, lo que hacen es darnos un control total sobre la máquina, en términos de la tensión que le llega a la máquina y en términos de la frecuencia de esa tensión que le llega a la máquina. Entonces, podemos controlar la corriente, podemos controlar la cupla, podemos controlar la potencia, podemos controlar la velocidad a la que se desarrolla la máquina. Y ahora estamos un poco más cerca de poder tener algo que sirva más si la referencia de velocidad es lo más importante para este tipo de máquinas. Acá hay algo que no está dibujado, pero también se podría aclarar, es que muchos de estos dispositivos lo que tienen, además de medir variables eléctricas, tienen una verificación de la velocidad de giro de la máquina, eh, para poder realimentar este proceso de ajuste. ¿Sí? O sea, midiendo la velocidad a punta de eje, sabemos, podemos corregir esta frecuencia, y si corregimos esta frecuencia, básicamente vamos a obtener que el motor gire a la velocidad que nosotros efectivamente queremos. Bien, evidentemente no tenía una diapositiva sobre la conexión Dalander. La menciono solamente. La conexión Dalander es una forma de construir las máquinas asincrónicas, que depende de la conexión que uno tenga en el estator, puede tener una cantidad de pares de polo del orden del doble, ¿sí? O sea, conectando los bobinados de una forma o de otra, reduce la velocidad a la mitad. Bien. Son máquinas también que hoy por hoy ya caen en la historia, no son muy utilizadas. Aplicaciones hay de ese tipo de máquinas, no sé, se me ocurren, no sé, los tornos de tornería, básicamente. Tienen una palanca, los más nuevos, entre unas comillas muy grandes, tienen, una palanca que ajusta la velocidad a la mitad. Esta palanca que ajusta la velocidad a la mitad, no es un acople mecánico, sino que es un conexionado eléctrico, y lo que hace es, bueno, aumentar la cantidad de pares de polos de la máquina para que la velocidad caiga a la mitad. Recuerden que a mayor cantidad de pares de polos, la máquina gira más lento. Si fuese un motor y si fuese un generador, hay que hacerla girar a menor revoluciones para que genere la misma tensión eléctrica. ¿Ok? Bueno, eso es un poco sobre la máquina. La placa de un motor, la placa característica de un motor de corriente alterna asincrónico trifásico. ¿Sí? Acá hay un montón de detalles. ¿Sí? Principales detalles, ¿no? Tensión. Fíjense que acá dice, esto es la tensión de fase en conexión triángulo. La tensión de fase en conexión triángulo significa que la tensión que le va a llegar al bobinado va a ser raíz de 3 por la tensión de fase, o sea, 690 volts también. Y en estrella, la conexión estrella, el límite máximo de conexionado es 690 volts de tensión de fase. Frecuencia nominal de la máquina, 50 Hz. Esta es la eficiencia, ¿sí? Una medida de medir el rendimiento de la máquina, una máquina del 95% de efectividad de rendimiento en definitiva. Acá están las dos corrientes nominales según cada uno de los tipos de conexión, la potencia de la máquina nominal, el coseno phi también a potencia nominal, y fíjense acá el dato característico. Dice 1 por minuto. Estos son revoluciones por minuto. ¿Sí? 1488 revoluciones por minuto. La velocidad sincrónica de esta máquina es 1500 revoluciones por minuto. Entonces lo que se identifica acá es básicamente la velocidad a punta de eje. Acá hay un dato que no está puesto, que hay máquinas que
lo indican. Esto que dice IA sobre IN es la relación entre la corriente de arranque y la corriente nominal. Ese 8 veces, 6 veces que habíamos mencionado antes. La cupla máxima también es un dato característico que se suele indicar. Algo que no mencioné de esta placa de características es esto que dice acá IMB3, que es el método de montaje del motor. Hay motores que, no sé, tienen pies y el eje es pies de montaje y el eje hacia un costado. Hay máquinas que se fijan directamente sobre una brida prácticamente cercana al eje. Bueno, va a depender un poco de eso. Y otras características interesantes para ver es esto, ¿no? La clase de la aislación de los arrollamientos. La clase va a dar la temperatura máxima a la que el motor se eh, va a poder trabajar. El grado de protección de la máquina. ¿Saben lo que es el grado IP? ¿Alguna vez alguien se los comentó, se los dijo, se los mencionó? Aislación, ¿no es? No es ¿Tiene que de, ver con aislación de polvo y agua, ese tipo de cosas? ¿Puede sí, ser? no es de aislación, es de De protección. protección, Es de sería así. protección, exactamente. El grado IP es un grado de protección contra el ingreso de materiales. El primer número, perdón, corresponde al ingreso de polvo y demás, y el segundo número corresponde al ingreso de líquidos. ¿Sí? Sepan que cuanto más grandes son estos valores, mayor aislación del medio ambiente va a tener la máquina. Les podemos dar, lo pueden buscar esto, no es algo de ocultismo, o sea, si colocan en Google grados IP, les van a decir cuáles son las numeraciones y las distintas características de cada uno. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? La protección contra el ingreso de polvo y la protección contra el ingreso de líquidos. Algunas características más que se ven acá en la placa, ¿no? Acá dice SQ Cage, o sea, Squirrel Cage, es un rotor de jaula de ardilla, básicamente es por su nombre en inglés. La norma de fabricación, algunas conexiones, ¿sí? 380, 420 volt en triángulo, dan estas corrientes, 660, 725 volt en estrella, con estas corrientes, siempre a 50 Hz. Y acá hay un dato característico muy importante, que dice máximas revoluciones, velocidad, o sea, esta n es de velocidad máxima, 3000 revoluciones por minuto. ¿De qué están hablando, no? Si la máquina gira esto. Bueno, esta es una máquina que en su placa declara que si uno utiliza, por ejemplo, un dispositivo de variación de velocidad como el que mencioné antes, le podría sacar hasta el doble de velocidad. O sea, esta máquina acepta una frecuencia de un variador de velocidad del orden de el doble, ¿no? 100 Hz. ¿Sí? Sepan que eso está declarado. Y acá, bueno, un dato más, esto es cuánto pesa, ¿no? El peso neto de la máquina, 1,5 toneladas. Y la temperatura de operación. Un poco el pantallazo de una placa características de un motor asincrónico trifásico. Sobre este tipo de máquinas, ¿alguna consulta más? ¿Algo que les haya quedado de lo que dije? Mientras tanto. ¿No? ¿Están ahí, no? Sí. Bien. Hago la prueba de vida. Cada tanto. Bien, vamos a hablar ahora del motor de inducción monofásico. El motor de inducción monofásico, como su nombre lo indica, básicamente es una máquina como la que veníamos comentando, pero de conexión monofásica. Hay un flujo magnético pulsante originado en el estator, producto de una señal de una fase, ¿sí? Esa señal de tensión, como es un motor de inducción y está conformado de la misma forma que el asincrónico trifásico, hay unas varillas de cobre, se induce una tensión sobre esas varillas de cobre y sobre esa tensión inducida, resistencia, se genera una corriente, esa corriente genera una fuerza, pero no sé si se habrán dado cuenta, en este tipo de máquinas, al ser pulsante y tener
tener todos los arrollamientos dispuestos de esa forma, lo que va a ocurrir es que las fuerzas producidas dentro de los arrollamientos estatóricos van a estar compensadas. Este es un gran problema que tiene este tipo de máquinas. Ahora lo vamos a comentar, esa fenomenología, ¿sí? Un poco lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, la máquina en sí está, en términos de fuerzas magnetomotrices inducidas, está totalmente compensada y no tiene cupla de arranque, lo cual es un problema, ¿no? O sea, vimos a los ventajas y problemas de este tipo de máquinas. Ventaja, conexión monofásica; desventaja, no tiene cupla de arranque. Básicamente, el modelado de este tipo de máquinas se lo estudia como si fuesen dos máquinas con campos rotantes en tiempo, pero de sentidos opuestos de rotación, totalmente equilibrados. Entonces, es como si tuviésemos dos máquinas asincrónicas trifásicas girando de la misma potencia y de la misma cupla en sentidos opuestos. Entonces, de por sí no tenemos cupla de arranque, porque bueno, esos flujos van a estar compensados y no van a generar rotación porque las fuerzas van a estar compensadas. Un poco siguiendo con eso que les mencionaba antes, el modelado de la cupla de este tipo de máquinas es el que se ve ahí, ¿sí? Por un lado está, como les mencionaba, ¿no? Son dos máquinas asincrónicas, trifásicas, en contraposición. Una máquina que no tiene cupla de arranque, o sea, esto es la cupla máxima en una dirección y esto es la cupla máxima en la otra dirección, ¿sí? Para que se entienda un poco. Cupla de arranque 0, después la evolución de la máquina es la misma. Pero cupla de arranque 0, esto es un problema. Esto realmente es un problema porque si no podemos arrancar la máquina, de nada nos sirve, básicamente. Entonces, bueno, tratando de resolver ese problema de ingenio, se han pensado distintas formas, ¿no? de tratar de encarar esto. Una de las primeras era la de generar, mediante un sistema de polos auxiliares, un flujo ortogonal al original, al principal, para tratar de que la máquina, bueno, de alguna forma, tenga su cupla de arranque. Y es donde aparece este tipo de máquinas, ¿no? Las máquinas de fase partida, con ese bobinado auxiliar, solamente y con la finalidad máxima de poder hacerla arrancar. Fíjense, permítanme volver un segundo, acá hay algo que dice contacto centrífugo. Un contacto centrífugo significa que Se acopla claro, cuando arranca a girar, ¿no? al aumentar la velocidad, este contacto desacopla. Y si este contacto desacopla, y como decía el compañero, a mayor velocidad, esta rama queda totalmente desconectada y queda funcionando solo con el bobinado principal. Bien. Bastante engorroso, ¿no? Dependemos de la cupla de arranque de un contactito que está ahí perdido en la máquina. Así que se puede dañar, se puede trabar y le pueden pasar muchas cosas más. ¿Sí? Y así todo resuelve parcialmente el problema, ¿sí? Porque vamos a tener una fuerza magnetomotriz resultante, ¿sí? Con un módulo, pero seguimos con el problema de la cupla de arranque si tenemos las dos fases en la misma, digamos, en la misma fase eléctrica, ¿sí? Si los dos están alineados, vamos a tener tal vez un valor máximo para hacer girar a la máquina, pero seguimos bloqueándola en términos de cupla de arranque. No los podemos sacar de ahí si esos dos bobinados están conectados a la misma red eléctrica, en la misma fase, siendo solamente dos bobinados. Entonces digamos, lo que se le ocurrió a alguien, no puedo decir quién es ese alguien, no soy yo, es básicamente desplazar esas dos corrientes eléctricas en fase, en términos de fase, ¿sí? Que la corriente principal esté en una secuencia eléctrica y la corriente de los polos auxiliares estén desfasadas un poco eléctricamente hablando. La forma de desplazar eléctricamente dos señales de tensión o de corriente
es mediante un arreglo circuital, es decir, colocar una impedancia distinta en el arrollamiento. Y la forma para retrasar una señal de corriente más fácil es colocar un capacitor, ¿sí? Un capacitor en serie con todo esto, va a hacer que naturalmente la corriente auxiliar esté retrasada respecto de la corriente principal y que la máquina tenga una cupla de arranque. Y ahí es donde aparecen estos, los llamados lugares geométricos de utilización de la máquina, que dependiendo el valor de la impedancia de la rama eh, auxiliar, va a tener distintos tipos de valores. Si nunca va a ser cero, hay lugares donde va a ser máximo, ahí los ven los puntos 3 y 4 y 7 y 8. 3 y 4 y 7 y 8 son puntos máximos, pero en sentidos de giro distintos, eh, básicamente. Entonces, esa cupla máxima naturalmente va a depender de una constante constructiva de la máquina, de las corrientes tanto del bobinado principal como del bobinado auxiliar y del ángulo de fasaje entre esas dos corrientes que tenemos, ¿sí? A medida que sea mayor el desfasaje, o sea, más cercano a 90 grados, bueno, lo que significaría que sería una rama totalmente inductiva capacitiva y otra inductiva reactiva, vamos a tener distintos valores de cupla en la máquina. Bueno, un poco lo que les decía, ¿no? Entonces conectar en esa rama auxiliar un capacitor, lo que nos va a hacer es desplazar esa corriente auxiliar respecto de la corriente de los polos principales y nos va a dar el origen a la cupla de arranque, ¿sí? Algo deseado en este tipo de máquinas. Naturalmente está el contacto centrífugo ese que tiene la máquina, está presente, acá lo ven en la imagen, es a medida que va aumentando la velocidad, bueno, este contacto va a abrir el circuito paralelo del bobinado auxiliar y el capacitor. Pero es bastante engorrosa la máquina, ¿no? Es una máquina que tiene el contacto centrífugo, el capacitor, los capacitores se deterioran. Como que resolvemos el problema, por un lado, de que no tiene cupla, pero la máquina, en definitiva, termina siendo bastante engorrosa en su construcción. La única gran ventaja que se le ve acá a este tipo de máquinas es que, bueno, naturalmente, por ser un motor de inducción, invertir la velocidad de funcionamiento es bastante simple, ¿sí? Pero sepan que estas máquinas han quedado un poco condicionadas por este tipo de situaciones, ¿no? El tener capacitores, el contacto centrífugo, y no tener como una cupla de arranque buena, bastante dependiente del valor de la capacidad a la que se le conecta, no han resultado de mayor utilización. ¿Dónde los pueden encontrar este tipo de máquinas? ¿Alguno sabe? En los aires acondicionados. Bueno, algunos ya no, pero hay aire acondicionados con este tipo de conexión. Los más nuevos, los que tienen los llamados inverter, ya tienen un inversor un variador de velocidad, por eso lo digo así. Pero una más fácil, o sea, una más conocida, que además de los aires acondicionados, son los ventiladores de techo. El ventilador de techo tiene un capacitor que si uno no lo revisa periódicamente, ese capacitor se daña con el tiempo y el ventilador no funciona. Sí, son malísimos esos capacitores que usan eh, los ventiladores de techo. Incluso hay heladeras viejas que usan este tipo de motores. Pero bueno, un poco les estoy diciendo, ¿no? O sea, son máquinas que en su momento quedaron relegadas a máquinas pequeñas o máquinas domiciliarias, no tanto en la industria. Es realmente poco común encontrar este tipo de máquinas en la industria, porque básicamente tienen demasiadas desventajas técnicas en cuanto al tema de la cupla y el tema del cupla de arranque,
y el tema de la cantidad de accesorios que hay que colocarle para que este tipo de máquinas funcione. O sea, me gusta ser en este sentido bastante crítico, ¿no? Es decir, bueno, todas las máquinas van a ver que tienen ventajas y desventajas, ¿sí? Hablamos de la máquina sincrónica trifásica, ventajas, fácil construcción. Otra ventaja, excelente cupla de arranque, excelente, ¿eh? Por eso se lo utiliza tanto. Desventajas, problemas de la corriente de arranque muy elevada. El otro problema, referencia de velocidad. Cuando tenemos una referencia fija de velocidad, depende de la carga. Máquinas que por ahí en algún momento de su concepción han sido relegadas por estos problemas, por algunos problemas, tal vez con un avance tecnológico cobran mayor vida y se utilizan más. Ese es el caso de la máquina sincrónica trifásica, ¿sí? En las aplicaciones donde se necesitaba referencia de velocidad no se la usaba. De hecho, no se la usaba en un montón de aplicaciones por los dos problemas que tiene, ¿no? La corriente y el tema de la referencia de velocidad. Y sí se usaba, no sé, una máquina de corriente continua, porque la máquina de corriente continua era más fácil regularle la velocidad. Por eso tenemos extracción, todavía hay máquinas de corriente continua, porque era fácil variar la velocidad. Resistencia serie, lo que habíamos hablado antes, o derivación, dependiendo el caso, el que sea. Bueno, hay una forma más de darle arranque a las máquinas de inducción monofásicas, que es a través del polo sombra. El polo sombra es un pequeño arrollamiento que se cala sobre el entrehierro de la máquina y con una misma bobina, con una única bobina, se alimenta, bueno, las placas del estator y por propia inducción, en ese anillo en cortocircuito, se genera otro flujo magnético, un poquito desfasado del que lo genera, para lograr esa fuerza magnetomotriz y hacer que esta máquina gire. Piense que estas aplicaciones son para máquinas muy pequeñas y no para máquinas de potencia. Lo menciono porque también existen, las van a encontrar, la de polo sombra, en la industria, tal vez en pequeñas aplicaciones. Bueno, hasta acá llegamos con máquinas asincrónicas. Bien, yo creo que no me va a dar el tiempo para desarrollar toda la parte de máquinas sincrónicas, pero me gustaría por lo menos empezar. Un segundo, vamos a abrir la presentación de máquinas sincrónicas. Esta no es, esta. De las máquinas asincrónicas, ¿quedó alguna consulta? ¿Algo que quieran aclarar? Si no, ya comenzamos con el otro tema. Creo que no. Bueno, repasando, ¿no? Algo que vimos al inicio, ¿no? La máquina sincrónica es una máquina que en este caso su velocidad de rotación va a ser proporcional a la frecuencia eléctrica del sistema. Y esto es una ventaja. O sea, ya estamos hablando de una máquina que le conocemos la velocidad. Ya está. O sea, resolvimos un problema. Empezamos bien, digámoslo así. Empezamos sabiendo que la velocidad no va a depender de la carga, que no vamos a tener problemas de esas características, que va a ser, en ese sentido, una variable controlada la velocidad, que no es algo menor eso. Bien, ¿cómo está conformada la máquina sincrónica? Un estator de las mismas características que la máquina sincrónica trifásica, que es el caso que vamos a analizar, y una parte móvil o rotor ubicada dentro también del estator, que consiste en un electroimán alimentado por corriente continua o un conjunto de imanes permanentes. Y fíjense acá que esta es una máquina en donde convive corriente alterna por un lado y corriente continua por el otro. Corriente alterna en el estator y corriente continua en el rotor. Bien. Algunas formas constructivas que tienen las máquinas sincrónicas. Por un lado tenemos la máquina de polos salientes, en donde, bueno, como su nombre le indica, los polos están conformados, tienen esa forma como de martillo.
y tenemos el rotor cilíndrico. La máquina de polos salientes normalmente se usa con máquinas de con gran cantidad de pares de polos, que no significa que sea exclusivamente para eso. Y las máquinas de rotor cilíndrico normalmente se lo usan con máquinas de menor cantidad de pares de polo, es decir, con máquinas de altas velocidades, que, repito, no es exclusivo esto que menciono, ¿no? Las construcciones también dependen mucho de la aplicación. Y si se fijan ahí hay algo que dice anillos. Esos anillos son los terminales de conexión para el bobinado rotórico. Es decir, ese electroimán generado por los polos salientes o en el caso del rotor cilíndrico, se lo conecta a través de esos anillos rozantes a la corriente continua. Unas imágenes, ¿no? Acá el estator tiene las mismas características, un estator bastante grande, eh, que un estator de una máquina asincrónica, totalmente igual, porque en definitiva es donde vamos a generar el campo magnético rotante que mencionamos en la clase anterior y el inicio de esta. Y por el otro lado tenemos el rotor, ahí se evidencian esos polos salientes, bastante grande esa máquina. Es una máquina de alta velocidad, por eso es la construcción alargada. Y fíjense que lo que les mencionaba, ¿no? De que no es exclusivo, esa es una máquina de polos salientes de pocos pares de polos. Acá hay una máquina un poco más pequeña, también sincrónica, en donde, bueno, el rotor está con esas varillas que al final del otro lado tienen las conexiones a los anillos, ¿sí? Y lo que quería mostrar es que el estator o la armadura de esta máquina es totalmente el mismo, igual que el de una máquina asincrónica. En eso no cambian. Este tipo de máquinas no cambian en eso. Lo que cambia es, naturalmente, cómo es el rotor y cómo está conectado. ¿Bien? Este tipo de máquinas principalmente se las usan como generadores. O sea, por eso vamos a encarar un poco el análisis de esta máquina desde el punto de vista de generación. Y sobre el final vamos a hacer una mención sobre su uso como motor. ¿Sí? Pero principalmente la máquina sincrónica trifásica y sincrónica trifásica se la utiliza para la generación. La tensión generada por este tipo de máquinas depende de una frecuencia de rotación que va a estar establecida por el sistema y por la cantidad de pares de polos, y el flujo magnético generado en el rotor. ¿Sí? Bueno, hay también una variable más que es N, que es la cantidad de espiras que va a tener el rotor, el estator. ¿Sí? Pero básicamente la tensión generada en los bordes del estator va a depender de la frecuencia en la que está girando y el valor de ese flujo magnético generado en el rotor, o inyectado, mejor dicho, en el rotor. Este tipo de máquinas tienen varios tipos de conformación. Acá van a ver una característica que pusimos para el análisis, pero no es la única. Con cuatro polos magnéticos, conformadas por dos bobinas en fase, pero no es la única, no es el único tipo de conexión. Algo importante aclarar, que la cantidad de polos de los rotores y de los estatores tiene que ser coincidente. Fíjense que eh, hay dos arrojamientos por fase en el estator y dos arrojamientos o dos polos magnéticos en el rotor. Bien, algunas formas de conectar, básicamente. Pero lo importante de este tipo de máquinas o en la forma de analizar este tipo de máquinas es mediante, de la misma forma que lo vimos con las máquinas asincrónicas, un circuito equivalente. En donde este circuito equivalente, la tensión de fase va a ser dependiente de lo que les mencionaba antes, de la velocidad de rotación y del flujo magnético generado en el rotor. El flujo magnético generado en el rotor depende pura y exclusivamente de la corriente de excitación a la cual está sometido. Y bueno, después tenemos unos elementos que son serie de la máquina, ¿no? La resistencia propia del rebobinado estatórico y
y la reactancia propia de ese mismo circuito, ¿sí? Finalmente, la tensión de fase que llega a la red, a la conexión que sea, va a depender de esa tensión de fase menos, bueno, las caídas que va a tener en esa reactancia. Esta reactancia sincrónica, por eso la S, está compuesta, por un lado, por lo que se llama la reacción de armadura, que ahora sobre eso, el flujo disperso en las bobinas del estator y la resistencia propias de las bobinas del estator, ¿sí? Lo que tienen ahí son expresiones de cómo se conforma la reactancia sincrónica y la impedancia sincrónica. La reacción de armadura, esta tiene que sonar de la máquina de corriente continua. No sé si la recuerdan, pero la máquina de corriente continua, si uno, para generar la rotación de la máquina, o sea, que la máquina funcione, uno tenía que energizar tanto el estator como el rotor. No es una máquina que autoinducida como la máquina asincrónica que vimos antes. Por eso la máquina asincrónica, hablar de reacción de armadura es un concepto que no existe. En este caso, la reacción de armadura, o sea, comentando lo que vimos en la clase pasada, la reacción de armadura era el mismo rotor generando un flujo magnético que empieza a distorsionar lo que ocurre en el bobinado estatórico, ¿sí? A lo que se genera del otro lado. Y tiene efectos deformantes en la tensión que se saca y en la corriente que se obtiene de la máquina. Bueno, un poco de cómo se obtienen, antes de meternos en lo que genera la reacción de armadura, que es uno de los casos más interesantes de ver en este tipo de máquinas, quisiera comentar un poco cómo se obtienen estos valores de reactancias, de impedancia sincrónica finalmente de la máquina. Les va a resultar ya un cliché lo que les estoy diciendo, pero básicamente es con con dos métodos bastante conocidos. Uno es el ensayo de vacío o el circuito abierto de la máquina, en donde la máquina se la hace girar a una velocidad constante, una excitación también nominal, y se obtienen los valores de tensión de la máquina. A medida que va evolucionando la tensión de la máquina, es la tensión perdón, a medida que va evolucionando la corriente de excitación del rotor, llegamos a distintos niveles de tensión en los bornes de la máquina, hasta que llega un momento de la saturación propia de la máquina. ¿Por qué se les ocurre que puede ocurrir esto? ¿O a qué se parece? ¿Podrías repetir cómo es qué es lo que ocurre? A medida que se aumenta la excitación del bobinado rotórico, o sea, la corriente que circula a través del bobinado rotórico a velocidad constante, lo que ocurre es que la tensión que sacamos en los bornes del estator empieza a evolucionar en línea recta hasta que llega un momento que se satura. Y no sé por qué es como un límite magnético, quizá, puede ser, o no. Exactamente, hay un tema de la permeabilidad magnética de las chapas magnéticas del estator. O sea, un concepto, fíjense que son conceptos que se repiten, no es en vano que se repitan, ¿no? O sea, estaba en el transformador, pasaba lo mismo en la máquina de corriente continua, y bueno, nos pasa también en la máquina de corriente alterna, o sea, la saturación propia del material magnético. Lo que significa que uno no puede en forma infinita aumentar la excitación del bobinado rotórico, porque en definitiva no le va a sacar mayor tensión a la máquina. No es que es infinito la tensión que puede sacar, sino que va a depender de la permeabilidad magnética que tienen los elementos constitutivos de la máquina, ¿sí? Eh, Básicamente lo que se releva de esta forma es la curva de vacío, similar a la de primera magnetización de un material ferromagnético, o sea, lo que habíamos visto cuando vimos transformadores, puntualmente. Bien. De igual manera, siguiendo un poco con los dos grandes ensayos que se le hacen a las máquinas, en este caso es el de cortocircuito, donde a velocidad constante se cierra el circuito estatórico en cortocircuito,
y se empieza a variar la velocidad, la corriente de excitación del bobinado rotórico, hasta que circula la corriente nominal en los bobinados estatóricos. O sea, eso es lo que hay que buscar, ¿no? Velocidad constante de la máquina, aumentamos en forma proporcional la corriente de excitación del bobinado rotórico, y lo que queremos obtener es la corriente nominal en el bobinado estatórico. De esa forma se releva esta curva que se ve acá, ¿sí? Con esa curva que se ve acá, la recta, prácticamente, porque tiene una respuesta lineal, y con esa recta lo que obtenemos es el valor de la impedancia sincrónica de la máquina. Bien, acá hay un poco cómo se obtienen, tampoco la idea que se acuerden estas expresiones para nada, pero la idea es que, bueno, de alguna forma saquen cómo se obtienen las proporciones de funcionamiento de la máquina en función de los dos ensayos que mencionaba, ¿no? El ensayo de vacío y el de cortocircuito. Colocando, bueno, como se dice ahí, ¿no? Las dos curvas en el mismo diagrama, se obtiene la tensión para una tensión de línea, la corriente, o sea, para una tensión de línea y una corriente de cortocircuito se obtiene la impedancia sincrónica de la máquina. Bien. Bueno, reacción de armadura, ¿sí? En función de lo que mencionábamos antes, y dependiendo de la carga que uno le va a conectar a la máquina, vamos a tener distintos efectos sobre el funcionamiento de la máquina en sí mismo. Y esto les pido presten bastante atención en esto porque es algo importante que le pasa a todos los generadores, ¿sí? O sea, todas las máquinas sincrónicas que están conectadas a la red eh, van a tener este tipo de problemas. Si nosotros conectamos a un generador sincrónico una carga resistiva pura, tanto la tensión como la corriente van a estar en fase. La corriente, tensión y corriente del estator, ¿no? O sea, lo que sale del estator. Al estar completamente en fase, vamos a tener un efecto ligeramente desmagnetizante sobre la máquina por culpa de esta corriente que se genera, ¿sí? Ligeramente, digo. ¿Qué pasaría ahora si la carga fuese totalmente inductiva pura? Digo, perdón, por ahí es una obviedad lo que acabo de decir, pero digo desmagnetizante porque están en cuadratura, ¿no? O sea, el flujo rotacional está en una dirección y el de armadura está en vertical, o sea, desfasado 90 grados geométricos, al estar desfasado 90 grados geométricos, genera una deformación. ¿Qué pasa si la carga fuese inductiva pura, en donde la tensión y la corriente del estator están realmente desfasadas 90 grados? Al estar desfasadas 90 grados exactos, 90 grados eléctricos exactamente, y estar en esa cuadratura que habíamos visto antes, lo que se va a dar es que el flujo magnético generado en el rotor y el flujo magnético generado en el estator, en la armadura, van a estar en contraposición, uno en contra del otro. Entonces se genera sobre la máquina un efecto totalmente magnetizante, ¿sí? En donde a medida que aumenta la corriente de la carga, mayor va a ser la reacción de armadura y más nos va a frenar el rotor, o sea, más va a frenar el flujo magnético del rotor. Entonces la máquina empieza a perder tensión, básicamente. Recuerden que el flujo magnético eh, al que está sometido en la armadura y para la cual genera la tensión, dependía de la frecuencia del sistema, o sea, básicamente de la velocidad a la que gira el rotor, y naturalmente de este valor de flujo magnético. Y si tenemos un efecto que lo desmagnetiza, vamos a tener un problema porque la tensión que vamos a obtener de los bobinados va a ser cada vez menor. Entonces, que la carga sea inductiva pura para este tipo de generadores es un problema. ¿Qué pasa ahora si la carga es capacitiva pura?
En ese caso, la tensión y la corriente van a estar desfasadas 90 grados en adelanto, no en retraso como en el caso anterior, y en ese momento, o sea, en esa situación, 90 grados eléctricos en adelanto, más los 90 grados de desfasaje geométricos, nos van a dar que tanto el flujo rotacional generado en el rotor como el de armadura están alineados y producen un efecto magnetizante sobre la máquina. Que genera un efecto magnetizante sobre la máquina significa que básicamente la tensión en los bornes de la máquina se eleva por el simple hecho de que la carga es capacitiva, ¿sí? Naturalmente es raro encontrar que las cargas sean puras de cada una de estas, sino que siempre es una combinación de todos los efectos, ¿no? Por ejemplo, la resistividad inductiva, donde, no sé, por ejemplo, en este caso tenemos la corriente atrasada a 60 grados respecto a la tensión, tenemos efectos que desmagnetizan y además deforman a la señal de tensión que obtenemos a muy rápido. Entonces, esto es un problema en sí mismo. ¿Sí? Es un problema en sí mismo porque o sea, la carga va a deformar, o sea, la carga que le conectemos va a deformar la tensión que se va a obtener del generador. Es como un poco causa-efecto esto. O sea, dependiendo de lo que conectemos, el generador sincrónico trifásico se va a comportar de una o de otra forma. Es por eso que estas máquinas es muy importante estudiarles lo que se llama el punto de funcionamiento, dependiendo el tipo de carga que uno tiene, ¿sí? Si la carga es resistiva pura, bueno, tiene un perfil que depende de esa carga que estamos conectando, sabiendo de que a medida que se van conectando los valores de resistencia o de impedancia pura resistiva, vamos a tener una tensión de fase menor. Va a ser más marcada esa reducción de tensión si el caso fuese que el circuito fuese inductivo puro y con cargas totalmente capacitivas se va a producir un efecto totalmente magnetizante y la tensión de fases para resultar superior. Como les decía, este es un problema que para el caso de que si fuese totalmente inductiva la carga, el problema que se da es que la carga finalmente recibe una tensión menor de la que debería recibir, con el perjuicio de que, no sé, si abajo de esa carga, esa carga hoy la estamos resolviendo como una Z, una impedancia Z, pero si fuesen, no sé, motores asincrónicos, recuerden el efecto que producía, ¿no? O sea, menor tensión, menor cupla, menor potencia, y la máquina se comporta de otra forma, o sea, las máquinas conectadas a esta se comportan de otra forma. Y también es peligroso si aumentar si el valor de impedancia del sistema es totalmente capacitivo, porque bueno, en bornes de la máquina vamos a tener un nivel de tensión que no es el acorde. Y esto puede generar problemas en las aislaciones, tanto de la máquina como de lo que esté conectado. Un caso muy común de esto es dejar conectado un generador con una línea larga de alta tensión o de media tensión. Una línea de alta tensión totalmente desconectada se comporta como una gran capacidad distribuida, y para el generador lo ve como un capacitor, básicamente. O sea, desde el punto de vista del generador, es una capacidad distribuida, una capacidad que lo que hace es levantar el nivel de tensión en bornes de la máquina, o sea, algo no deseado. Algo un poco más realista en función del valor de coseno phi, anda por acá. Si es capacitivo, la tensión en bornes de la máquina va a ser mayor si la carga es totalmente capacitiva, y menor si es inductiva. Y algo en el medio es si estamos en la situación de una carga totalmente resistiva. Potencia interna de la máquina. La potencia interna de este tipo de máquinas depende de la tensión de fase, de la corriente y el coseno phi. Si despejamos un poco de las expresiones que veníamos llevando, la corriente y el coseno phi dependen de la tensión generada
en los bornes de la máquina, la impedancia sincrónica y el seno de tita. Tita es el ángulo entre las dos tensiones, ¿sí? La tensión de fase y la tensión de generación. ¿Ok? Y acá es donde empiezan los puntos interesantes, las cosas interesantes de este tipo de máquina, ¿no? O sea, regulando la corriente de excitación que tiene el bobinado rotórico, nosotros podemos encontrar distintos puntos de operación de la máquina, ¿sí? O sea, podemos hacer que la máquina entregue energía capacitiva, potencia capacitiva, potencia inductiva positiva, o incluso que tome, que entregue energía inductiva de la red, dependiendo de las características de la corriente de excitación, básicamente. Eso es un punto bueno, porque la máquina es muy controlable en ese sentido, pero también bueno, hay que saber que un cambio abrupto sobre la conexión que tiene la carga genera un efecto como el que mencionábamos antes. Bueno, ¿cómo se alimenta esta máquina, ¿no? El estator, bueno, naturalmente va conectado a la carga y el bobinado rotórico, les mencionaba esos anillos rosantes, la señal de corriente continua puede venir desde una fuente externa hasta, no sé, máquinas auxiliares sobre el mismo eje de la máquina. No sé, ahí hay un inductor y no sé, un rectificador que inyecta un rectificador externo que genera corriente continua y se inyecta al rotor, o incluso una máquina, o sea, a veces se pone sobre el mismo eje de la máquina sincrónica, perdón, un generador de corriente continua. Sí, y de ese generador de corriente continua se alimenta la, la señal de continua del motor del generador sincrónico. Bueno, hasta acá, ¿decidieron? Sí. Bien, estamos de tiempo. Estamos y media. Bueno, unos minutos más, vamos a ver el paralelo de este tipo de máquinas con la red. Perdonen, ¿eh? Para, colocar este tipo de máquinas en paralelo con la red, hay que hacer un montón de verificaciones, ¿sí? Y esto es algo que nos interesa conversar con ustedes porque, bueno, tal vez se encuentren inmersos en una situación de estas características, ¿sí? Naturalmente hay que mirar las tensiones y las frecuencias de los sistemas y regular la corriente de excitación para llegar a la tensión que se requiere, ¿no? O sea, por un lado la tensión en bornes requerida por la red, igual a la de la red, y por el otro lado la velocidad, ¿sí? Ahí, esos son las dos variables que uno como puede manejar en un generador, ¿no? La corriente de excitación del rotor y la velocidad. La corriente de excitación que le llega al rotor es una variable eléctrica que se ajusta en función de la necesidad. Pero la velocidad de rotación depende de la máquina tractora, o sea, del motor que sea, diésel, explosión o, no sé, hidráulico, eólico, y la máquina motriz que sea, que nos va a dar la velocidad punta de eje. Bien. ¿Y qué es lo que se busca? ¿No? O sea, lo que tenemos que ver es, naturalmente, que las frecuencias sean las mismas eh, y que las tensiones sean las mismas. Eh, tensiones distintas generan circulación de corriente de un lado hacia el otro, o desde el generador hacia, lo deseado desde el generador hacia a la red, lo no deseado desde la red hacia el generador. ¿Sí? Frecuencias distintas van a generar otro tipo de problemas del tipo cortocircuito, ¿sí? Porque en el mismo instante las señales de tensión no están alineadas. O sea, la fase R, por más que sea la fase R en los dos lados, si el generador va a 40 Hz y la red está a 50 Hz, por ahí en un instante la diferencia de tensión es instantánea, para la redundancia, es la misma, es decir, es igual a cero, perdón. En otro instante no va a ser igual a cero justamente porque las frecuencias no son las mismas. Lo mismo ocurre con la fase, ¿no? O sea, si uno conecta un generador a una red y no se da
no tiene en cuenta la fase, la secuencia de las fases en las que se está conectando, o incluso si hay un ligero desplazamiento entre las dos tensiones, por más que las frecuencias sean las mismas, digo dos tensiones, me refiero entre la fase R del generador y la fase R de la red, eh, se van a tener ese problema. Por eso se ha ideado este método que es bastante simple y sencillo para analizar si es posible poder cerrar ese interruptor de acoplamiento que está en el centro, que es el de las lámparas de sincronización. Básicamente esas lámparas se van a prender si hay una diferencia de potencial entre sus dos extremos. Fíjense que en todos los casos están conectadas entre las mismas fases homónimas, tanto de la red como del generador. ¿De qué nos sirve, no? Esas lámparas. Básicamente, si están prendidas, significa que no podemos conectar el generador a la red. Si están totalmente apagadas, estamos en un momento óptimo para hacer la conexión. Esto que parece bastante rudimentario, aparece en centrales y bueno, incluso en máquinas, generadores así como los que se ven en la imagen, para poder poner en paralelo los generadores, básicamente, ¿sí? O sea, hoy está muy bien resuelto con equipos que hacen este tipo de análisis en forma automática, midiendo las señales de tensión y de corriente, pero hasta hace un tiempo atrás, estas sincronizaciones con la red se hacían en forma manual. De hecho, hay un equipo llamado el brazo de sincronización que siguen teniendo las centrales como método de verificación, que tiene estas tres cosas, ¿no? Las mediciones de tensión, las mediciones de frecuencia, las lámparas de sincronización y, bueno, hay un equipo más que es un disco que nos da la diferencia entre fases, ¿sí? Para no cerrar en un instante distinto entre fases, ¿sí? Acá está un poco lo que les mencionaba antes. Eh, si las lámparas están apagadas, la tensión del generador y la tensión de la red son iguales en frecuencia, en fase y en módulo de tensión, entonces se puede proceder al sincronismo, es decir, al cierre de los interruptores. Si las lámparas están prendidas o débilmente prendidas, algo hay que ajustar, ya sea desde la velocidad, el ángulo de fase, el módulo de esa tensión o lo que haga falta. Pero básicamente algo hay que ajustar porque no se pueden poner en paralelo eh, el generador con la red. ¿Está claro eso? ¿Quedó claro? Condiciones de paralelo un generador sincrónico con la red. Está claro. Sí, sí. Está claro. Bien. Bueno, vamos a ver si me da el tiempo. Creo que en 15 minutos resolvemos las pocas diapositivas que nos quedan. Les dije que íbamos a hablar un poco sobre el motor sincrónico trifásico. El motor sincrónico trifásico existe, es real, no es un invento mío, ¿sí? Esta es una máquina en la cual hay que naturalmente inyectarle corriente eléctrica de corriente continua en el rotor y energía eléctrica de corriente alterna en el estator, ¿sí? Ni más ni menos. O sea, hay que dos tipos de energías distintas a una misma máquina para básicamente tener una potencia y una velocidad a punta de eje. La apariencia de estas máquinas es esta, con una doble bornera para evitar confusiones, una bornera para el bobinado estatórico y una bornera para el bobinado rotórico, ¿no? En el bobinado estatórico están las conexiones de las fases y en el otro fases corriente alterna y en el otro están las conexiones de los anillos rosantes en donde se inyecta la corriente continua, ¿sí? El circuito equivalente es igual, puesto del otro lado, ¿no? Básicamente igual al de generador me refiero, inyectando una tensión de fase, tenemos la impedancia sincrónica serie de la máquina, la tensión que efectivamente llega a la fase, y por el otro lado tenemos la corriente de excitación sobre el rotor, ¿sí? Este tipo de máquinas tienen un gran problema, que está un poquito mencionado ahí, y que los invito a verlo en el video, en los videos que les dejamos, que son mucho más explicativos, pero básicamente no tienen corriente de arranque, no tienen cupla de arranque, perdón, estas máquinas, porque la velocidad de giro del campo magnético rotante no llega a poder desplazar al rotor, ¿sí?
porque, bueno, el rotor queda fijo en el espacio por la velocidad a la que gira el campo magnético rotante. Entonces, algo ingenioso, que es lo que dice ahí, es para poder generar, la rotación de estas máquinas, es muy común que el rotor, ¿sí? Se le haga un cortocircuito y que la máquina arranque como si fuese un rotor jaula de ardilla, y después se le inyecte la corriente continua en los bobinados rotóricos para generar bueno, el efecto deseado, ¿no? Básicamente que sea un motor sincrónico. Lo que ven ahí abajo es un poco el diagrama fasorial de la máquina, ¿no? Donde tenemos la caída sincrónica respecto de la tensión de la fase, y nos da la tensión que efectivamente va a desarrollar la cúpula interna de la máquina. Un poco siguiendo lo que les mencionaba, ¿no? La potencia interna de la máquina depende de la tensión de fase, de la tensión que efectivamente le lleguen a su arrollamiento después de las pérdidas, de la impedancia sincrónica y del seno entre esas dos tensiones. Lo que se ve más abajo es la cúpula interna, y acá es bastante notable. Esta es una máquina que tiene velocidad sincrónica constante, valores de cúpula dependiendo del lugar que se desarrolle. Ahora vamos a ver los lugares geométricos de funcionamiento de la máquina. Pero básicamente lo interesante y destacado de esta máquina es que básicamente la velocidad es una referencia, es un valor constante. Pero, recapitulo un segundo, ¿no? No tiene cúpula de arranque, hay que arrancarla de alguna forma externa. En el caso más conocido es usarla como motor sincrónico, pero tiene la ventaja de que la referencia de velocidad es constante. No se puede decir nada de eso. Bien. De la misma forma, si uno hace el análisis de la corriente de excitación en función de las tensiones que le llegan a la máquina, va a ver que hay las tensiones de excitación de la máquina van a moverse en función de la dirección y el módulo de la corriente de excitación que uno tiene en el rotor, ¿sí? Modificando la corriente de excitación, se actúa sobre la impedancia resultante sincrónica que tiene la máquina, y esto es algo muy bueno e interesante porque regulando la corriente de excitación de la máquina, lo que se puede lograr básicamente es que el motor, ¿sí? Funcione como un método de compensación del factor de potencia. Básicamente, un poco con lo que mencionaba antes, ¿no? O sea, manejando el lugar geométrico de la tensión que le llega al enrollamiento, la máquina o absorbe potencia reactiva inductiva de la máquina o absorbe potencia reactiva capacitiva de la máquina. Es por eso que estas máquinas, debido un poco a la dificultad constructiva que tienen, o sea, tienen dos arrollamientos y con tensiones distintas, es un problema eso, pero la gran ventaja es que podemos, manejando la corriente de excitación que le llega al rotor, lograr que la máquina absorba, eh, maneje el factor de potencia de un sistema. Entonces estas máquinas, si bien no se las usa para motores grandes, para motores chicos, digo, siempre se la usa como un motor grande que está en una industria. Y bueno, por ejemplo, en un tren de laminación hay por ahí un motor sincrónico, trifásico, y que lo usan, obviamente, no solamente para el proceso, sino para compensar toda la instalación. O también se usan estas máquinas, estos motores, como compensadores dinámicos. Hay compensadores dinámicos incluso en la red eléctrica argentina que lo que hacen es, bueno, más motores que conectados en vacío, que manejando la corriente de excitación podemos, o sea, en la red eléctrica se puede compensar o no en función de la característica instantánea a la que estemos sometidos. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? O sea, colocar capacitores o inductores en la línea no es el único método de compensación del factor de potencia. También tenemos este tipo de motores que justamente se los usa, obviamente, no solamente para mover una carga mecánica, sino que también para
ajustar el factor de potencia de un sistema. Bien, hasta acá llegamos con el motor sincrónico trifásico y lo que yo les quería mencionar. Me queda un solo punto que es más bien descriptivo, ¿sí? Que es el motor sincrónico monofásico. Motor sincrónico monofásico, como su nombre lo indica, es un motor que naturalmente está conectada una sola fase al arrollamiento estatórico y el arrollamiento rotórico tiene inyectada una corriente continua. Y si se fijan de apariencia, primero van a notar algo interesante, ¿no? O sea, es una máquina que también tiene un colector de delgas, al igual que una máquina de corriente continua, y el arrollamiento no es ni más ni menos que un arrollamiento que puede ser también de corriente continua, me refiero al estatórico. En definitiva, este tipo de motores se los conoce como motores universales, porque así como tal es el mismo motor que se puede usar en corriente continua que en corriente alterna. O sea, es el motor serie de corriente continua que en vez de conectar el arrollamiento estatórico con corriente continua, se lo conecta con corriente alterna. Y funciona igual. No, no, funciona, mejor dicho. De igual forma no, pero también funciona, ¿sí? Es por eso que se lo llama motor universal, ¿sí? Básicamente es de forma constructiva igual que el motor de corriente continua, ¿sí? Tiene un bobinado rotórico, un conector de delgas y después, bueno, las armaduras con un bobinado de una fase única. ¿Dónde se usan estas máquinas? Bueno, las van a encontrar en pequeñas utilizaciones, pequeños dispositivos, taladros, máquinas, casi todas las máquinas de mano usan el motor universal, eh, este motor sincrónico monofásico. Después, bueno, no sé, motores de interruptores, de accionamiento de interruptores, utilizan mucho este tipo este tipo de motores por su facilidad y su practicidad. El problema que tiene este tipo de máquinas, por las cuales no se utilizan en grandes escalas, naturalmente es el colector de delgas, que sigue siendo el punto débil de este tipo de máquinas. Bien, bueno, llegamos al final. Esto es todo lo que había sobre máquinas. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran acotar, algo que hayan visto, que les llame la atención. Yo tengo una consulta, Adelante. pero no es sobre lo que vimos hoy. Bien, entonces, si no es, después charlamos sobre lo que vimos sobre esa consulta. No, pero es sobre la clase que viene. Bueno, bueno, cerremos primero la parte técnica. O sea, si no hay ninguna consulta más sobre. Alguien me está escribiendo. Perdón, ¿eh? Ok. No hay ninguna consulta sobre máquinas asincrónicas y sincrónicas, ¿no? ¿No?